El tercero de 7 hijos, César Amador Gil nació en Matagalpa el 13 de septiembre de 1925. Pasó toda su infancia en la finca de su abuelo, que era administrada por su papá, Francisco Amador, quien les enseñó a todos las tareas del campo y les inculcó un espíritu emprendedor y de ahorro junto a su esposa María Gil, una mujer amorosa y servicial. De niño, César tuvo una experiencia cercana con la muerte que le fue despertando el interés por los misterios de la vida. A mí me vino por 40 días, ¿verdad? Es decir, con fiebre y una dieta que era la dieta la que mataba más a las personas, que no nos daba nada de comer. Imagínate que la primera comida que ya, pues, cuando me salió la temperatura, la primera comida que yo me acuerdo fue una cucharada de sopa con migajas de pan hecho el día antes. Más tarde, otra experiencia lo marcó para siempre: la muerte de su hermano menor Óscar a los 8 meses de edad a causa de un sarampión. También sentía curiosidad por la virtud de su abuela Servanda Pineda, quien era partera y tenía gran experiencia curando enfermos a través de métodos naturales. Eso pudo ser la chispa que encendió su amor por la medicina, carrera que estudió en la Universidad de León e incluyó 2 años de prácticas en el Hospital San Vicente de esa ciudad, donde fue muy ágil con el bisturí. Porque el interno, al llegar allá todavía, es la primera vez que están viendo instrumental quirúrgico y usándolo, pues esto ayudando en operaciones. Entonces yo tenía esta ventaja y pude conocer varias especialidades anexas, por ejemplo, la ortopedia, la oftalmología, la otorrinolaringología. Al culminar su carrera en 1952, logra obtener una beca en Estados Unidos para especializarse en neurología y neurocirugía. Su experiencia previa en el país en los quirófanos hace que sus destrezas sean reconocidas por sus maestros, y al lograr sus licencias para esas 2 ramas, regresa a Nicaragua. Es el primer médico especializado en este campo y la demanda es inmensa. Fuimos compañeros en el Hospital de Retiro Antiguo, antes del terremoto. Y te puedo decir de que íbamos todas las mañanas en nuestros pequeños automóviles usados que comprábamos a dar servicio toda la mañana hasta la 1 de la tarde sin cobrar un solo centavo. Teníamos mucho agrado en ejercer la profesión. Aquí me encontré con cantidad de patologías en el campo neurológico. Por ejemplo, en un término de 2 años, yo había operado 23 casos de tumores de la médula, cosa que en Estados Unidos durante los 2 años que estuve haciendo mi internado, solamente un caso habíamos visto de tumores de médula. Y yo vi 22, así que vi toda variedad de tumores de la columna y veo también del cerebro, aparte de los accidentados, ¿verdad? Yo pienso que esa característica humana de la familia Amador Gil viene de la unidad familiar, de la gran unidad familiar y de los grandes principios que ellos, tanto Panchito Amador Pineda como María Gil Valdizón, la Mariquita que le decíamos nosotros, abuelita Mariquita, ellos inculcaron un sentido de solidaridad, un sentido de unidad, un sentido de compartir. El talento de aquel joven médico fue popularizando su nombre. Pronto César Amador Gil logró el respeto del gremio y fue además un emprendedor natural que se preocupó porque sus servicios fueran de alta calidad y, ante todo, humanos. Conseguí un préstamo con mi suegro para comprar todos los instrumental para hacer operaciones en la columna y en el cerebro. Y entonces eso lo ordené desde que estaba allá. Entonces que me vino, pues ya cuando estaba yo aquí,
y lo conseguí porque me lo dejaran entrar libre de impuestos. Habían algunos intentos de algunos profesionales, como el doctor Tomás Pereira, por ejemplo, que fue el primero que abrió el cráneo para vaciar un hematoma subdural. Pero César fue ya una cosa mucho más regulada y más fina, porque él también trataba todas las afecciones de la columna vertebral, por ejemplo, que nadie se atrevía a tocar porque es un sistema muy delicado y de mucha fineza en su manejo. Una de las anécdotas así increíbles fue en 1972 con el terremoto, que el Hospital del Retiro estaba a 1,5 cuadras donde vivíamos, y oíamos con los temblores, oíamos los alaridos de la gente, incluso que caían. Y yo recuerdo que él, independientemente de que estuviera con la familia, él abandonó su casa en medio de toda esa situación de desastre y se fue a atender a todos los pacientes, incluso heridos que estaban, porque el Hospital del Retiro se destruyó. Prestigio, admiración y reconocimiento era la cúspide de su carrera, aunque a nivel familiar eso significaba un inmenso sacrificio. Su esposa Olga Molina y sus 3 hijos no lograban muchas citas con este doctor. Vivía trabajando realmente, no lo veíamos mucho porque cuando nosotros estábamos pequeños realmente mi papá estaba en la etapa, digamos, donde estaba totalmente dedicado a sus pacientes. Pero los momentos que él tenía para nosotros eran momentos especiales siempre. Yo tengo recuerdos, por ejemplo, de que íbamos a los juegos y al mar y mi papá siempre estaba con nosotros, jugaba con nosotros, nos dedicaba ese tiempo. Pero definitivamente que sí tengo ese recuerdo como de un hombre que estaba siempre trabajando, siempre al servicio de sus pacientes. Esa casa vivía totalmente visitada por pacientes, mañana, tarde y noche. Y él, una dedicación, una vocación de servicio, un humanismo increíble. La vida de César Amador Gil era muy parecida a lo que siempre había soñado, hasta que el destino le jugó una mala pasada y lo llevó por el mismo camino de un dictador y le hizo perder a su primogénito. Cuando yo me había entregado todo, le dije: hermano, ahora busca cómo irte de esta casa porque está en peligro. Agarra a tu niño, tu esposa y váyanse de aquí inmediatamente, porque esta casa va a ser objeto de persecución. El trabajo pionero del doctor César Amador Gil en el área de la neurología y la neurocirugía habían revolucionado los tratamientos en el país y le habían ganado un indiscutible reconocimiento entre sus colegas y sus mismos pacientes. Pero la vida de este prominente médico no ha sido fácil. Durante la época de mayor éxito en su carrera, vivió los momentos más duros a nivel familiar. El 21 de septiembre de 1956, el doctor Amador se encontraba en el área de radiografías del Hospital General Managua evaluando los resultados de un paciente, cuando se apareció otro colega, el doctor Hugo Argüello Gil, acompañado de Anastasio Somoza de Baile, hijo del presidente del país, quien minutos antes había recibido varios disparos por parte de Rigoberto López Pérez. Ambos le pidieron su opinión. Tenía 3 balas, una en la cadera, otra que le perforó el antebrazo, le entró en la axila y estaba alojada al lado de la columna en la región dorsal, como en la octava vértebra dorsal, y la otra que había entrado en la parte inferior del abdomen derecho, se fue alrededor de las costillas inferiores y llegó a alojarse a nivel de la segunda, tercera vértebra lumbar.
El doctor Amador Quil advierte que la tercera bala es la única que compromete la vida de Somoza. Comprimía la llamada cola de caballo, una central nerviosa ubicada en la médula espinal que le causaba un dolor intratable al controversial paciente. El doctor ofrece su opinión. Resulta que le expliqué yo pues, que la bala, es decir, la que tenía en la cadera no tenía importancia, la que tenía en la espalda tampoco, ¿verdad? Si la más importante, la única que había que extraer era esa, y que se podía hacer era con anestesia local o con epidural, porque tenía perforado el pulmón derecho. Creo que César también coincidió en ese criterio conservador, que a última hora no lo llamaron porque decía que como era su familia de origen conservador, no iba a dar una opinión imparcial, y fue un error muy grande. Y él dijo, esto no es de urgencia, esto hay que tratarlo con calma, pero no le hicieron caso. Eso fue una situación bastante incómoda porque obviaron la opinión de los médicos nicaragüenses creyendo que en el extranjero lo iban a tratar mejor, y fue lo contrario. El rumor de que las balas estaban envenenadas hizo a los demás médicos obviar la propuesta del doctor Amador Quil, ahora considerada la mejor alternativa. La muerte de Somoza García era hasta entonces la única conexión que el respetable médico tenía con esa familia, hasta que su hijo mayor de 25 años fue capturado por la Guardia. Era jovial, Cesarín era chilero, era bailarín, era un tipo alegre, pero tenía un carácter bien fuerte, era un tipo con carácter duro, yo creo que ese carácter y esa forma de ser y esa también querer, con esos mismos principios, ayudar a los demás, fue lo que lo llevó a él a apoyar en esa época la lucha contra Somoza. Dionisio Marenco había conocido al doctor Amador Quil años atrás. Tuve la oportunidad de conocerlo en una circunstancia muy dolorosa para mí, que era cuando estábamos prisioneros en el mes de octubre del año 1966, que nos capturaron en una manifestación de protesta contra Somoza en el Estadio Nacional, y nos golpearon muchísimo, pues yo estaba bastante maltratado. Y entonces de la cárcel me llevaron directamente a ver al médico, en este caso resulta que era el doctor César Amador, que era neurólogo, porque yo tenía reventado el laberinto. Yo tenía unos grandes mareos, yo no sabía qué era. Después supe que se llamaba laberintitis, producto del golpe. Y el doctor Amador me atendió con mucha gentileza, y su esposa doña Olga, me acuerdo que decían, que esa misma noche decía, tráigame aquí a todos los heridos, que aquí en mi casa vamos a hacer un hospital de campaña para curarlos a todos. El 8 de septiembre de 1978, Marenco escucha nuevamente el apellido Amador. Esa noche estaba prevista la insurrección en Managua en contra de Somoza, pero una de las casas donde se guardaba un importante buzón de armas había sido delatada a la Guardia. Dionisio recibió la misión de recoger el botín y advertir al ayudante propietario de la casa, César Amador Molina, el hijo del doctor que años antes le había salvado la vida. Cuando yo me había entregado todo, le dije, hermano, ahora busca cómo irte de esta casa, porque está en peligro. Agarra a tu niño, tu esposa y váyanse de aquí inmediatamente, porque esta casa va a ser objeto de persecución. Él no me hizo caso, se quedó a dormir ahí. Al día siguiente lo capturaron y lo mataron, lo desaparecieron. Hasta el día de hoy nunca se supo dónde estará el cadáver, dónde lo enterraron, dónde lo dejaron, dónde lo quemaron. El doctor César Amador sufrió mucho por eso, como obviamente le puede pasar a cualquier padre que pierde su hijo y ni siquiera tiene el derecho de poder ver su cuerpo por última vez. La muerte de mi hermano fue bien dura para él porque a él le tocó número uno, de que a él le enviaban emisarios y personas de que también para torturarlo psicológicamente. A él le tocó andar de gaveta en gaveta buscando a mi hermano en la morgue. Entonces eso fue bien duro. Mi papá sufrió depresiones en ese tiempo. Fue bien difícil. Te voy a decir una cosa, Jennifer. Con César tengo una cosa en común, y es que los dos sufrimos el drama
de la pérdida de un hijo. El de César fue aún más doloroso porque no pudo recuperar su cuerpo. El mío me lo entregaron en la morgue y fue para mí un impacto. Lo abracé, lo besé y lloré varios días con él. Y me consolé al final porque en la vida lo más importante es haber querido y que lo quieran a uno. ¿Cuánto tiempo dura eso? Nadie sabe porque todo aquí es pasajero. Y eso fue lo que pasó también con César, que tuvo un calvario mucho más prolongado que el mío, porque él anduvo buscando a su hijo por muchos años y nunca lo pudo encontrar porque los facilitosos de la Guardia Nacional eran realmente criminales. El doctor hizo uso de sus amistades y familiares para buscar a su hijo desesperadamente. Incluso hasta el triunfo de la revolución en 1979, aceptó ser ministro de Salud por un año. Tenía la esperanza que en ese cargo podría encontrar pistas que le permitieran dar con él. Siendo el ministro de Salud del primer gabinete revolucionario, yo era el ministro de Transporte y Obras Públicas y me tocó continuar mucho trabajando con él y viéndonos muchísimo, y en muchas ocasiones salíamos a buscar rastros de dónde podría estar su hijo enterrado. Yo le ayudaba con maquinaria, con excavador, donde sospechábamos que pudiera haber alguna fosa, pero fue inútil, pues nunca se pudo encontrar el cadáver de Cesarito. Fue un momento difícil, fue un momento duro, fueron momentos de desilusión, de depresión, de enojo, de tratar de encontrar una respuesta a algo tan injusto. Probablemente la respuesta pues nunca se encontró. Sin embargo, mi tío, yo pues nunca vi una expresión de odio o de amargura o de frustración ante la vida. Fue hasta muchos años después que el doctor Amador Kiel tuvo la certeza del asesinato de su hijo, cuando Stedman Fagot, delator de la Oficina de Seguridad del Estado, le confesó haber visto los últimos momentos de su primogénito. Que al día siguiente lo llevaron ahí y lo metieron en una sala, ¿verdad?, grande, que estaba muy oscura. Se tuvo que adaptar la vista y cuando se adaptó, vio que estaba un muchacho arrodillado y con las manos amarradas hacia atrás y que estaba con la cabeza pues inclinada sobre el pecho, con el pelo cayéndole por en la frente, en la cara, pero le puedo ver porque tenía la lengua partida y un ojo brotado. Y entonces le preguntó, le pareció porque fuera César y le preguntó, le dijo, ¿vos sos César? Y él solo hizo así con la cabeza. Ese dolor de padre creo que no se puede medir, no se puede calcular, ¿verdad? Entonces eso combinado con esa vocación de servicio hizo que él se entregara más a su profesión y sin un interés de lucro, porque ustedes viven en su misma casa de hace miles de años, o sea, más de 30 años tiene y es su misma casa. O sea, siendo la eminencia que es, no fue el dinero lo que le hizo perdurar, sino esa vocación de servicio, ese amor a los demás. En 1984, cuando su herida apenas había sanado de aquella terrible búsqueda infructuosa, otro impacto sacude la vida del doctor Amador Kiel, la muerte de su amada esposa a causa de un cáncer de seno. Y como médico, él se sintió que no podía hacer nada por mi hermano. Y después le toca la muerte la enfermedad de mi mamá, que fue una cosa muy rápida, en 6 meses. Y él como médico tampoco podía hacer por sus seres queridos, habiendo hecho tanto por tantas personas, ¿verdad? Que él hacía tantas, pero en su profesión. Así le ha tocado, sí fue apoyo de mi mamá en todo, pues la acompañó a su radioterapia, tuvo que viajar a Cuba en ese entonces. Él asistió, fue el enfermero y el médico de mi madre de cabecera, realmente hasta el último momento, él estuvo siempre.
Estos momentos dolorosos hicieron que el doctor Amador Quil encontrara en la medicina un refugio perfecto. Constantemente se actualizaba sobre los avances en sus especialidades e incluso se convirtió en docente para transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones. Él pertenece a la generación de los especialistas que trajeron a Nicaragua la modernidad y la entrega total para los pacientes. El doctor César Amador Quil es referencia en los textos médicos del país. Las nuevas generaciones de profesionales reconocen en él a un hombre que hizo importantes aportes y que transformó por completo la forma de tratar pacientes en sus dos especialidades. Cientos de pacientes que fueron desahuciados encontraron en el doctor César Amador Quil su última esperanza de vida y hoy lo recuerdan con mucho cariño, pero ante todo con gran admiración, porque él fue capaz de materializar verdaderos milagros. Siempre fue su sueño construir un hospital de calidad internacional que tuviera el humanismo como su principal lema de trabajo. Hizo planos, tocó puertas y gestionó hasta encontrar una posibilidad que se vio disipada por la ambición de la familia Somoza. Todo les parece muy bien. Lo único es que quieren su casa, el contado, ¿verdad? Sin papelito ni nada, ¿verdad? Y no quieren membresía ni nada. Así que no quieren que le den socio. Pues, entonces, pero el problema es que estamos de por medio. Dice, como vos sos tan boca abierta, así boca lisa, no tenés pelos en la lengua para decir las cosas. Pero hoy su legado fue recogido por su familia y otros empresarios que invirtieron en un hospital que se ajusta a lo que él una vez concibió en su mente. El Hospital Central Managua, que lleva su nombre y que hace honor a un hombre que, a pesar de todo lo malo que vivió, jamás renegó del destino y se hizo su aliado, convirtiéndose en una historia digna de ser contada. Yo creo que César habría que verlo en dos planos, lo miraría yo. Uno como ser humano extraordinario, un hombre honrado, un hombre bueno, un hombre entregado a la causa de la nación, de Nicaragua, de la gente pobre, de la gente humilde. Por un lado, que es difícil encontrar personas así, que lo dan todo sin recibir nada. Y por otro lado, un extraordinario profesional de la medicina, tal vez el pionero de la neurocirugía en Nicaragua y el maestro, pues, de todos los neurocirujanos que hubo aquí. Él pertenece a la generación de los especialistas que trajeron a Nicaragua la modernidad y la entrega total para los pacientes. Él, además de sus habilidades de cirujano, era profesor. Él daba una cátedra aquí sobre su especialidad y no tenía ningún empacho en compartirla con los que pudieran ser sus futuros competidores. Pensamos que teníamos que establecer un estándar de alto calibre. Pensábamos que había que hacer no solamente en lo que a infraestructura médica, tecnología, médicos, sino que dos elementos muy importantes que creo que fueron parte de su compromiso con la sociedad, que son el tema de hacer accesible la medicina a la comunidad, o sea, la mejor medicina al mejor precio, ¿verdad? Y sobre todo algo que sellaba el principio nuestro de ponerle su nombre al hospital, que era su humanismo.
El doctor César Amador Gil no solamente revolucionó la medicina en el país, sino que también revivió el espíritu de humanismo de esta carrera, a veces opacada por el mercantilismo. Su recompensa, quizás, como dicen quienes le conocen y le aprecian, ya la recibió. El afecto de un país que ve en él a un profesional hecho con coraje y virtud. Esto fue Mi Vida, Mi Historia. Gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo domingo.